Ahora nuestro objetivo es aprender métodos de resolución de sistemas lineales que no necesariamente estén escalonados. Vamos a llamarlos completos, en el sentido en el que todas las ecuaciones contienen información de sus x, de sus y's, z's, etc. Para encontrar un método efectivo y simple, vamos a necesitar las llamadas reglas de transformación de sistemas de ecuaciones lineales. Estas reglas nos ayudarán a transformar un sistema por otro, de forma que los vamos a llamar equivalentes. Decimos que dos sistemas de ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Luego, si transformamos un sistema de ecuaciones en otro escalonado, resolviendo el escalonado, como ya hemos aprendido, será equivalente a resolver el original. Las reglas de transformación son 3. La primera regla de transformación nos dice que dos sistemas de ecuaciones son equivalentes si uno es exactamente igual al otro, salvo por alguna ecuación que se ha obtenido al multiplicar o dividir los dos miembros de una de las ecuaciones por un número distinto de 0. Veamos un ejemplo. Observa estos dos sistemas que aparecen en pantalla. Los dos sistemas se llaman equivalentes. Si los resolvieras aparte, obtendrías las mismas soluciones. Si observas bien, el sistema de la derecha tiene la primera ecuación, la que está más arriba, exactamente igual al del primer sistema. Y una segunda ecuación, que si la observas bien, es la segunda ecuación del primer sistema, multiplicado toda ella por 3, ambos miembros de la ecuación como dice la regla, y copiar tal cual todo lo que has obtenido. Si observas con mi cursor, 3 por x es 3x, 3 por menos 2y es menos 6y, 3 por más z es más 3z y 3 por 5 es 15. Ambos sistemas son equivalentes. La siguiente regla de transformación de sistemas de ecuaciones lineales dicen que dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si encontramos que se ha sustituido una ecuación por el resultado de sumarle otra multiplicada por un número. Veamos entonces el ejemplo. Observa de nuevo los dos sistemas que son equivalentes. ¿Pero por qué son equivalentes? Observa que la primera ecuación de ambos sistemas es exactamente igual. Sin embargo, la segunda ecuación ya no coinciden, y es que la segunda ecuación del segundo sistema se ha sustituido por una ecuación que es el resultado de sumarle una multiplicada otra por un número. Fíjate que hemos cogido la primera, la hemos multiplicado por menos 3, observa bien cómo aparece el resultado dentro de un recuadro azul, y se la hemos sumado a la segunda, y ese resultado de suma obtiene por la que se ha sustituido, que aparece dentro de un recuadro verde. Debes recordar que multiplicar una ecuación por un número exige que se multiplique ese número por todos los elementos de la ecuación, y que sumar ecuaciones exige que se sumen incógnitas a incógnitas y el término o número suelto a la derecha del igual por separado. En tus primeros intentos te recomiendo que, como he hecho en pantalla, escribas el cálculo del producto de una ecuación por un número y la suma de ecuaciones como si lo hiciéramos mediante una suma natural de números. 11y menos 4z igual a menos 12, es decir, multiplicar por menos 3 la primera ecuación del primer sistema y sumarle la segunda ecuación del primer sistema, se le llama una combinación lineal de ecuaciones. Una combinación lineal de ecuaciones es, por tanto, el resultado de multiplicar ecuaciones por números y sumarlas o restarlas. La combinación lineal de ecuaciones tiene una gran relación con aquel concepto que hablamos sobre pistas y combinación de pistas. Y es que recuerda que nuestro papel ahora es de ser un investigador o investigadora de un caso donde cada una de estas ecuaciones son pistas que se reciben, con lo cual cuando tengamos
dos pistas, como es el ejemplo que te pongo en este sistema, y combinemos las dos pistas, vamos a encontrar una combinación de pistas. La combinación de pistas no hace más que incluir las dos pistas anteriores en una. Es lo que matemáticamente se conoce como una combinación lineal de ecuaciones. La tercera regla de transformación de sistemas de ecuaciones lineales es la contraria a la segunda. En definitiva, podremos transformar un sistema en otro equivalente suprimiendo una ecuación que sepamos que es combinación lineal de otras. Fíjate el ejemplo. Observa el primer sistema con 3 ecuaciones lineales. Ya la conoces muy bien por el ejemplo anterior. Puedes observar que la última ecuación, 11y menos 4z igual a menos 12, es una pista bien conocida. Y es que sabes muy bien que si multiplicas la primera por menos 3 y le sumas la segunda, vas a obtener la tercera. Luego vas a poder suprimir esa ecuación al ser una combinación lineal de pistas o combinación lineal de ecuaciones. Es, como podríamos decir, una ecuación que no te va a aportar nada nuevo, con lo cual al suprimirla obtendrás el sistema que te encuentras a su derecha y que si resolvieras tanto uno como otro llegarías exactamente a las mismas soluciones. Como se comentó anteriormente, buscamos reglas que nos permitan transformar un sistema en otro sistema equivalente. Pero si además lo transformamos en un sistema equivalente escalonado, eso facilitaría muchísimo su resolución, puesto que como ya sabemos resolver sistemas escalonados, resolviendo el equivalente escalonado sería como resolver el original, puesto que comparten las mismas soluciones al ser equivalentes. Luego nuestro primer paso será, una vez tengamos nuestro sistema de ecuaciones lineales, organizar, encontrar el llamado elemento pivote y enumerar las ecuaciones. Veamos distintos ejemplos. Observa este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Nuestro primer paso sería encontrar el elemento pivote. ¿Qué es el elemento pivote? El elemento pivote es un término de una de las ecuaciones que es conveniente tener en mente y saber colocarlo apropiadamente. De momento, vamos a aprender a reconocer el elemento pivote y saber recolocarlo apropiadamente. Cuando decimos que es un término conveniente, nos referimos a que el elemento pivote ideal es siempre 1 por x o menos 1 por x. O en definitiva, como aparecerán en los sistemas, como x o menos x. Luego, cada vez que tengas un sistema de ecuaciones y aparezca alguna ecuación donde puedas leer en el miembro de incógnitas referidas a la x o menos x, entonces habrás encontrado el pivote. Una vez localizado nuestro pivote, podemos enumerar adecuadamente las ecuaciones, como puedes ver. La primera es la primera que aparece y la segunda es la segunda que aparece. Por cierto, el elemento pivote siempre debe aparecer en la ecuación que está en la parte superior del sistema y siempre en la primera incógnita que te encuentres. Veamos otro ejemplo. Observa este sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Claramente el elemento pivote lo encontramos en la primera ecuación con la incógnita x, puesto que recordamos que el pivote ideal siempre es la ecuación que tenga por término en x 1 por x o menos 1 por x. Fíjate que la segunda y la tercera ecuación no tienen elementos pivotes ideales, puesto que aparece un 2x y un 4x. Además, podemos enumerar las ecuaciones como la primera, la segunda y la tercera, y el elemento pivote ya se encuentra colocado donde debe, es decir, en la ecuación que está más arriba, llamada la primera, y siempre en la incógnita primera que te encuentras. Veamos otro ejemplo. Fíjate que nos encontramos ante un sistema con 4 incógnitas. Si localizamos el elemento pivote, nos encontramos una primera posibilidad aquí. La segunda ecuación tiene como término en x un 1 por x o x. Sin embargo, podríamos pensar que la última ecuación también posee un término solamente en x, luego podría ser también un posible pivote. Nos encontramos ante un sistema con dos posibles pivotes. No tienes más que elegir cuál de ellos vas a tomar como pivote. La sugerencia es siempre elegir
aquella ecuación cuyo resto de miembros tengan los números en general más sencillos. Está claro que entonces la primera ecuación va a ser la última que te encuentras y el pivote va a ser el último que hemos detectado. De ese modo, las siguientes ecuaciones se van a nombrar como aparecen en pantalla. Luego, si reescribimos el sistema, recordando que el pivote siempre debe colocarse en la ecuación que está más arriba del todo con la información pivote en la primera incógnita, vamos a reescribir el sistema de este modo. Fíjate que la primera ecuación es la primera que aparece arriba, la segunda es la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la última o cuarta. Veamos más ejemplos, casos especiales. Fíjate este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Si buscamos el elemento pivote, nos damos cuenta que en el término de las x no existe ningún pivote ideal. Y es que a veces podemos cambiar el pivote a otra incógnita que sí lo tenga preparado. Fíjate cómo es ahora la y donde se encuentra el pivote. Luego tendremos que generalizar nuestro concepto de pivote. Realmente el pivote ideal es aquel que se encuentra formado por 1 por una incógnita o menos 1 por una incógnita. Es decir, por ejemplo, x o menos x, y o menos y, z o menos z, t o menos t, w o menos w, etc. Luego tienes libertad en poder seleccionar el pivote dentro de estas características ideales. De este modo vamos a reorganizar el sistema de ecuaciones de este modo. Fíjate que hemos movido la columna en la que aparece la información de las y'es primero y luego el de las x. Eso sí, respetando siempre los positivos y los negativos. Observa bien con mi cursor como menos 3y siempre debe aparecer con su menos, puesto que originalmente tenía menos. Recordemos entonces que el elemento pivote idealmente debe estar en la primera ecuación, en la parte superior, siempre al principio de la ecuación. Luego reordenamos de nuevo el sistema de ecuaciones y por fin nos encontramos ese pivote que habíamos localizado originalmente ya colocado en posición adecuada. Ahora sí podremos enumerar finalmente nuestras ecuaciones del sistema llamando primera a la ecuación que se encuentra en la parte superior y segunda a la ecuación que se encuentra justo debajo. Veamos otro ejemplo. Fíjate este sistema con 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Vamos a enumerar las ecuaciones y si observamos bien podremos transformar nuestro sistema aplicando la primera regla, puesto que podríamos coger la primera ecuación y, como decía la primera regla de transformación, dividirla toda ella entre 2. Luego entonces encontrarías el siguiente sistema de ecuaciones. Fíjate que si término a término divides entre 2, por mi cursor 2x entre 2 es x, menos 4y entre 2 es menos 2y, más 6z entre 2 es más 3z y 2 entre 2 es 1. Toda la ecuación 1 que te muestro con mi cursor. Luego entonces, ahora has encontrado un pivote ideal. Y además ya se encuentra colocado adecuadamente. Luego reenumeramos de nuevo nuestro sistema con la primera ecuación, la que está más arriba, y la segunda, la que precede por debajo. Veamos un último ejemplo. Observa bien el sistema. Aparentemente no existe ninguna incógnita que le preceda un coeficiente de 1 o menos 1. Luego no hay ningún pivote ideal de momento que reconocer. Si observas de nuevo cada una de las ecuaciones, no parece ser posible aplicar ninguna regla de transformación del tipo 1, puesto que no hay manera de dividir ni la primera ecuación que te muestro con mi cursor, ni la segunda ni la tercera, por ningún número que pueda permitir transformarlas en una con un pivote ideal. Eso quiere decir que entonces no hay manera de encontrar un pivote de tipo ideal. Eso no quiere decir que no podamos utilizar uno de esos miembros como un pivote, pero ya no será un llamado pivote ideal. Reto del pivote. Reorganiza el sistema de modo apropiado. Lee con atención los criterios de calificación y sigue los pasos que se indican.